¿Qué tal, amigos de Secretos de Asturias? Aquí en el canal Prestosu de Caja Rural de Asturias nos hemos venido un día más al Museo de Bellas Artes de Asturias porque nos apetece hablar de las actividades que hacen, en concreto, por supuesto, y con esta persona responsable con la que vamos a estar, de uno de los protagonistas de sus visitas, en este caso, un niño rey, Carlos II. ¿Nos acompañáis? Sabéis que en Secretos de Asturias siempre contamos con un invitado muy especial, el descifrador o descifradora, en este caso, de los secretos que vamos a compartir. Cristina Heredia, ¿qué tal estás? Pues agradecida de que estéis otra vez aquí en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Es un placer y es una suerte. Cristina Heredia es la responsable de las actividades culturales, educativas, ¿no? Y de difusión del museo y sobre todo, bueno, pues tu público hay de todo, pero sobre todo te asociamos con los niños, ¿no? Sí, un privilegio, porque es la mejor manera de comenzar a valorar los museos desde que somos bien pequeños. Efectivamente. Hoy hablaremos de un niño rey, de Carlos II, sí, el hechizado. Una de las obras más significativas de la colección y que probablemente tenga un montón de detalles que son, bueno, interesantes de poder conocer. Vamos a ello. Esto que es como tu segunda casa, Cristina. ¿Desde hace cuánto que existen las actividades culturales o educativas y desde hace cuánto tú te haces cargo de ellas? Pues mira, el departamento nació en el año 1992 y ha tenido un largo recorrido. Yo llevo al frente del departamento 5 años y la verdad es que hay un público cada vez más diverso, sí, cada vez más accesible, más inclusivo y por lo tanto, bueno, pues para nosotros es una emoción. Claro. Es un museo siempre lleno de gente. Es otra aspa más de ese abanico tan gigantesco de la educación que es tan importante, ¿no? Sí, sí, y además es que es muy importante para apoyar todo lo que se hace en la escuela. Lo que fuimos somos y eso queda reflejado en los cuadros. Cristina, cuéntame, ¿les hablas de Carlos II a tus Pues mira, es verdad que estamos rodeados de piezas maestras, sí, pero dentro de lo que es la enseñanza en la escuela, siempre solemos explicar este cuadro precisamente por la importancia que tiene para apoyar la historia del conocimiento de la historia de España, claro, ¿no? La historia de los Austrias. Y en este caso, Carlos II como el último monarca de la dinastía de los Habsburgo, antes de que llegaran los Borbones. Entonces es una pieza fundamental dentro de esas explicaciones. ¿Cómo no? Hay que hablar del autor de esta obra y de, bueno, esta parte de la sala, ¿no? que tiene dedicada a Juan Carreño de Miranda, nuestro querido pintor avilesino, y que siempre se dijo, Cristina, que este personaje, este retrato, era él. Sí, precisamente porque también estaría hablando de una misma cronología, coetánea también al artista, pero en este sentido, bueno, las últimas investigaciones han determinado que es otro pintor también de la época, Francisco Ricci, pero bueno, sirve también para valorar un poco cómo eran los pintores de aquella época, sí, el estudio en los que trabajaban, sí, y cómo de alguna forma se dedicaban al arte de la pintura. Como nuestros seguidores saben, Cristina, yo soy fan de Avilés y de toda Asturias, pero bueno, Avilés tengo especial debilidad, y Juan Carreño de Miranda era avilesino. Está aquí en el museo con varias obras. Bueno, ¿hablamos un poquito de él? Bueno, pues mira, fue uno de los principales artistas en cuanto a que en el momento que se inauguró el Museo de Bellas Artes de Asturias se tuvo especial fijación por tener obra del mismo, ¿no? Principalmente porque era asturiano, pero además porque fue un pintor muy importante dentro de la corte de la época, ¿no? En este caso de la corte de Mariana de Austria y posteriormente de su hijo Carlos II. Por lo tanto, bueno, vemos que no solamente el retrato de Carlos II, sino otra serie de obras además maestras también del mismo artista que se encuentran aquí en las salas puestas. Cristina Heredia, que es doctora en Historia del Arte y además experta en el manierismo, ¿no? Español, el barroco, ¿no? Esta etapa, ¿no es así? Entonces, bueno, entonces vamos ya, si te parece, a hablar de esta gran obra de arte, de gran tamaño, de gran formato, enmarcada en un marco. Tú me desvelarás si es ébano o es madera ebonizada. Mira, el marco, que en realidad es una imitación porque es un marco decimonónico, es un marco de tipo holandés, un marco muy utilizado en los Países Bajos en la misma época y se caracterizaba precisamente por utilizar la madera de ébano. Aquí probablemente sea una madera tintada, con lo cual, bueno, estaríamos hablando de que intenta reproducir lo que se hacía en aquel momento.
tan oscuro, el marco, los cortinones, el vestido en ese negro real. Los niños que tú sientas aquí, te atienden con devoción, te preguntarán mil cosas sobre él, ¿no? Mucho, porque además es un personaje que dentro de la sala ya llama la atención, sobre todo por el físico que presenta, ¿no? Esa delgadez, esa mirada triste, ese rostro tan pálido, ese pelo, que además esa melena que les cae de forma lacia. Muchos no alcanzan a interpretar si es un chico o una chica. Otros dicen que sí puede ser un personaje que va vestido de gótico, ¿no? Por esa tendencia que hay ahora con el tema del negro. Bueno, sobre todo los niños tienen una apreciación visual muy sincera, ¿no? Y es lo que principalmente destaca. Es un óleo, ¿no? Un óleo, sí, un óleo sobre lienzo. Y cuéntame, ¿qué aparece? Descríbenos. Bueno, lo más importante es que está lleno de elementos simbólicos. Si no fuéramos personas de aquella época, nos costaría muchísimo interpretar los elementos que vemos. Vemos que está delante de una mesa, apoya su sombrero sobre la mesa. Además hay una serie de objetos que aparecen en el interior de esa estancia, un par de espejos coronados con 2 águilas, un gran cortinaje, y además esa mesa, la parte más baja, estaríamos viendo que está sustentada por 2 leones que apoyan su pata sobre un orbe, ¿no? Sobre la concepción de... Esta escena se desarrolla en el Alcázar, ¿no? De Madrid, que se quemó, ¿no? Y esa mesa de Pórfido, ¿no? Sí, de Pórfido, eso es. En el año 1734 el Alcázar se incendia, se pierde la mayor parte del patrimonio que se encontraba en su interior, pero es cierto que la mesa todavía se conserva hoy en el Museo del Prado. Cantidad de simbolismos, Cristina. Estábamos, bueno, ahora mismo tú y yo hablando fuera de cámara de los cuadros que hay al fondo. Eso es como muy de Velázquez, ¿no? Porque él fue discípulo de Velázquez, ¿o no? Bueno, él ha tomado de muchísimos artistas de su época, Velázquez, Rubens, Anton van Dyck, es decir, una serie de artistas que en aquellos momentos pululaba dentro de la corte, ¿no? Bueno, la referencia velazqueña es indudable. En cuanto a lo que me comentas del interior de los espejos, ese reflejo, sí, que podemos observar con total nitidez, hay precisamente alusión a 2 cuadros. Rubens, sobre todo con el retrato ecuestre de Felipe IV, padre del niño Carlos II, y el retrato de Carlos V a caballo de Tiziano. Porque bueno, pues son referencias a que a él le llega precisamente el testigo del poder gracias a esos 2 personajes, ¿no? Felipe IV y Carlos V. Sin duda, observar un cuadro contigo, con cualquiera de vosotros, ¿no? Los especialistas que estáis aquí en el Museo de Bellas Artes, es una gozada. Y aquí estamos descubriendo detalles apasionantes sobre este personaje, sobre este niño, Carlos II el hechizado, así como los más propios de su rango real, ¿no? Que es el toisón de oro. Eso es, el toisón de oro, y además con una serie de botones que podríamos ver si todavía afinamos más la vista, botones de oro, la espada al cinto, e incluso también, bueno, las distintas ornamentaciones en oro que tienen las hebillas de los zapatos. Llevaban su manita derecha, una manita pues bueno, muy tibia, ¿no? Pálida, un papel. Sí, podría ser, ¿lo sabéis? Pues mira, es otro de los simbolismos del cuadro, porque precisamente el Salón de los Espejos era un salón de audiencia pública. Probablemente nos está hablando de que en esos momentos estaba a la espera de poder recibir algún gobernador precisamente para poder llevar a cabo algún tipo de asunto de Estado, ¿no? Un niño de 10 años... Hombre, llevar una corte, llevar España, no. ¿Quién estaba detrás de él? Bueno, es un retrato, como os digo, simbólico, porque en realidad la regencia todavía la ostentaba su madre Mariana de Austria, hasta cumplir los 18 años, que es el momento en el que él fungiría, en este caso, como monarca. Falleció muy joven, ¿no? Estaba muy enfermo. Estaba enfermo, bueno, nació con muchísimos problemas. Había sido precisamente herencia de esas uniones entre, en este caso, tío y sobrina, y precisamente a los 9 años prácticamente no sabía hablar, le costaba leer, mantenerse en pie, y bueno, físicamente ya podemos observar el estado que presentaba. Y aún así consiguió de alguna forma mantener unido el Estado español en un momento de especial debilidad. Cortinones, volvemos de nuevo al elemento animal, que siempre parece ornamental, pero va más allá. Las águilas y los leones. Sí, las águilas son todo elementos simbólicos, sí, porque tanto las águilas como, en el caso de los leones, son elementos, como os digo, simbólicos que nos trasladan la fuerza, ¿no? Y que es algo aplicable en este caso al carácter que hipotéticamente tendría que tener el futuro monarca. Más secretos, Cristina. Bueno, estamos desgajando aquí el cuadro, ¿eh? Es un lujo. Fíjate, Juan Carreño de Miranda pues hace el suelo para
ofrecer? Tanto el enlosado como el recurso tan hábil que utiliza como es el de los espejos, para poder reflejar lo que se encuentra al otro lado de la sala, son elementos claves que nos permiten ofrecer o expandir nuestra vista, ¿no?, hacia lo que ocurre tanto en otras partes del salón como para ofrecer una visión realista del espacio. Y entonces aquí se permite, bueno, una licencia, un decir, bueno, no es correcto, pero lo hago para que vosotros veáis que el niño está reflejado en el espejo mirando esos cuadros, mirando el futuro, ¿no? Y el pasado y el futuro. Bueno, pues en ese sentido lo que de alguna forma también nos refleja es precisamente eso, ¿no?, el poder de alguna forma relacionarse con los cuadros que se pueden ver alrededor de los espejos, como directo heredero de esos antiguos monarcas, y por otro lado, bueno, pues ofrecernos, como te decía antes, esa sensación de realismo y profundidad. No puedo resistir tratar de la coloración del ropaje del niño, porque las coloraciones en esa época, es una obra del siglo XVII, finales, pues están como un poco relacionadas siempre con pigmentos vegetales, minerales, ¿no? Bueno, en este caso el vestir a la española requería de la utilización de una fibra vegetal que se denominaba palo de Campeche. Solamente se podía conseguir en el Nuevo Mundo gracias precisamente a esas conquistas anteriores, y al final el negro se acabó convirtiendo en un elemento de distinción social y de realeza, ¿no? No tanto la austeridad, sino más bien el reflejo de que podían permitirse el lujo de poder conseguirlo. Me ha encantado, porque es que este cuadro lo visitamos muchísimo, porque es un personaje, porque tiene mucha amiga, y ahora, a partir de ahora, es como una clase magistral que hemos dado a los expertos. Cristina Heredia, doctora en Historia del Arte, especialista en manierismo barroco, este periodo bueno, pues que nos ocupó, en el que hoy hemos estado un poco más concentradas, y responsable de esas actividades educativas, divulgativas del Museo de Bellas Artes. Un placer, muchísimas gracias por acogernos siempre y permitirnos descifrar estos secretos tan preciosos que tenéis en el museo. Gracias a vosotros, y alentar a todo el mundo a que nos visite y que, bueno, pues en este caso esta propuesta sea del gusto, para que los incite. Seguro que sí. En verano, ahora en septiembre, en otoño, en cualquier momento es bueno para venirse al Museo de Bellas Artes de Asturias. Por supuesto, visitar Canal Prestosú, Secretos de Asturias, inscribirse, suscribirse al canal y dar esas opiniones que tanto nos prestan. ¿Nos vemos pronto? Te espero.